La próxima. Miren, los asesores jurídicos operacionales, ¿sabe desde cuándo están considerados en el derecho humanitario? Desde los convenios de Ginebra. Desde los convenios de Ginebra ya se establecía que los asesores jurídicos operacionales deberían actuar, deberían existir abogados que asesoren a los comandos y que esa labor se debía realizar sobre todo en época de paz para prepararse para la guerra. Eso dice desde Ginebra del 49. En el Perú, esta idea empezó a tomar fuerza en base a qué. Les voy a comentar. La operación Chavín de Huántar, ¿correcto? La operación Chavín de Huántar, el agente del Estado peruano, cuando el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el agente peruano dice ante la Corte que el rescate de los rehenes, ¿no? En el caso de la residencia del embajador de Japón en Lima, conocido comúnmente como Operación Chavín de Huántar, fue en un contexto de conflicto armado no internacional. Eso es lo que dice el Estado. Y la Corte, ¿se lo cree directamente o la Corte tiene que hacer un análisis con los hechos? Un análisis con los hechos. Y la Corte dice, tienes razón. Yo también coincido, ¿no? Que esto ha sido dentro de un CANI. Listo. Cerrado el tema. Entonces voy a analizar el caso con esa mirada de derecho humanitario. Bien. Para esto el Estado peruano contrató a un especialista, Giancarlo Mejía Azuero. Es un especialista colombiano, experto en derecho operacional. Lo contrató. Giancarlo es amigo mío hace muchos años, ¿no? Viene al curso Miguel Grau, que se realiza todos los años. Se realiza el curso Miguel Grau durante una semana en la Cancillería. Se llama Curso de Derecho Internacional Humanitario Miguel Grau. Ya son 18 años que se está realizando el curso y hace 2 semanas se realizó el último Miguel Grau, ¿no? También estuvimos ahí dando una conferencia. Y Jan Mejía ha venido varias veces al curso Miguel Grau. Entonces, ¿qué hizo? El Estado peruano lo contrató para que él le presente una pericia de parte a la Corte, como que las tropas peruanas habían actuado bajo un derecho que es el derecho operacional, ¿correcto? Y que en ese derecho operacional justificaba el accionar de las tropas peruanas. ¿Qué es el derecho operacional? El derecho operacional es el que se aplica en las operaciones y acciones militares. Ergo, si se aplica en las operaciones y acciones militares, ¿qué derechos debes conocer? A ver, lógica. Si yo digo que el derecho operacional se aplica en las operaciones y acciones militares, ¿qué derechos debe conocer un asesor jurídico operacional? Muy bien. Eso es lo mínimo que tiene que conocer. Pero tiene que conocer también la ley del Ministerio Público, ¿o no? Sí, para el fiscal, cuando ve el fiscal, cuando pregunta, para levantamiento de cadáver, ¿no? Para la toma si es que hay una interdicción de tráfico ilícito de drogas o de armas, ¿no? O para la custodia, la cadena de custodia de la prueba, ¿no? O para el área donde se realizó el enfrentamiento y va el fiscal. Tiene que conocer y tiene que saber derecho constitucional, porque tiene que saber garantías para defender a ese militar, a ese soldado, si es que le han ordenado una detención y él plantea un habeas corpus para poder defenderlo y lograr su libertad. Si el asesor jurídico operacional es un abogado que tiene que conocer de todos estos aspectos: constitucional, derecho penal, justicia militar, porque de repente la justicia militar dice, ok, el fuero común estará investigando las muertes, pero yo voy a investigar si se actuaron correctamente. Dato, por ejemplo, en estos momentos la justicia militar está realizando una investigación contra varios oficiales por la muerte de los 6 soldados en Puno. Y no investiga la muerte en sí. O sea, la justicia militar ahí no va a investigar
quién es responsable de la muerte, ¿no? Quien va a investigar quién es responsable de la muerte de los 6 soldados es el Ministerio Público, el Poder Judicial. Lo que va a investigar la justicia militar es que si se actuó correctamente y si no se incurrió en el delito de desobediencia por dejar de cumplir las órdenes y reglamentos para esa circunstancia. ¿Ok? O sea, la cosa viene así. A quien comete un acto de este tipo, primero le puede llegar el régimen disciplinario, la 29131, ¿correcto? Para ver si cometió una falta leve, grave o muy grave. Primer punto. O sea, para ser militar no es fácil, porque te puede venir eso por ahí. Número 1. No la veo. Ya, ahorita. Sí, ok. Termino esto, ¿ya? Termino esto. Entonces, nos puede venir el régimen disciplinario. Menos mal, yo ya me liberé ya soy hace años, 5 años, no civil, militar en retiro, pero ustedes están vivos. 1. 2, el fuero común para investigar delitos comunes. 3, el fuero militar para investigar delitos de función. O sea, por eso digo, mucho cuidado con lo que hacemos. Y cuando hagamos las cosas, verifiquemos que las estamos haciendo de acuerdo a lo que la norma indica. ¿Correcto? Entonces, ahora hay una investigación de ese caso. Y los asesores jurídicos operacionales ven eso. Bien. Oficial jurídico. ¿Quién es un asesor jurídico operacional? Asesor jurídico es un oficial jurídico perteneciente al cuerpo o al servicio jurídico. Salud. Experto en derecho operacional. Y ya hemos dicho qué tenemos que saber en derecho operacional. Incluso derecho internacional público, porque hay que saber derecho de los tratados y su aplicación. Necesariamente militar. Entonces, a los asesores jurídicos operacionales que hacen cursos aquí, tienen cursos sobre Estado Mayor y sobre operaciones militares. O sea, el arte militar tienen que conocerlo, porque si no, ¿cómo asesora? Ni hablar. No solo lo jurídico no va a bastar, porque el derecho operacional es un derecho para los oficiales de comando y para los oficiales jurídicos. Donde el oficial de comando tiene que aplicar sus conocimientos en la estrategia, en la operación o en la táctica, y el asesor es el que le va a ir dando las pautas jurídicas. Pero finalmente recuerden que el que toma la decisión de atacar o no atacar un objetivo militar es el comandante militar. El asesor jurídico, como su nombre lo dice, es un asesor. Y eso está escrito ¿dónde? En el reglamento del decreto legislativo 1095. Quien toma la decisión y asume la responsabilidad es el comandante militar. Muy bien, entonces su función principal es asesorar al comando desde el punto de vista jurídico en el planeamiento, conducción, ejecución y supervisión de las operaciones y acciones militares, colaborando activamente en el proceso de formulación e implementación de las reglas de conducta operativa. ¿Quién hace las reglas de conducta operativa? ¿El comandante militar o el asesor jurídico? El comandante militar. El comandante, él es el que tiene. El asesor estará para darle eso, un asesoramiento, si es que las normas que está utilizando o las reglas que está utilizando son adecuadas o no. No. Apoyándolo respecto a los requerimientos del Ministerio Público, de la Policía Nacional o de los otros órganos de la Administración de Justicia, lógicamente en los asuntos relacionados a las operaciones y acciones militares. La próxima, por favor. Recuerden algo fundamental y donde el asesor jurídico tiene injerencia, pero donde sobre todo ustedes tienen que exigir esta situación. El artículo 18 del reglamento del 1095, este decreto supremo, ¿qué es lo que señala ahora? Desde hace 4 años que ya está vigente el decreto, ¿no?, supremo. En las directivas de planeamiento, los planes de campaña, planes de operaciones y órdenes de operaciones debe incluirse obligatoriamente lo
siguiente. Así dice el texto. No he cambiado ni una coma. Solo le he agregado aquí negritas. Debe incluirse obligatoriamente lo siguiente. Primero, y cuando hablamos, recuerden algo ustedes. Cuando hablamos del artículo 18, nos estamos refiriendo a documentos para operaciones militares. ¿Correcto? Cuando hablemos del artículo 18, nos estamos refiriendo a operaciones militares. ¿En qué lugar del Perú se realizan operaciones militares actualmente? Solo en el BRAE. Solo en el BRAE. Correcto, muy bien. Y cuando hablemos más adelante del artículo 28, vamos a hablar ¿de qué cosa? De OSB, de acciones militares. Recuerden, 18 y 28. 18 para CANI, 28 para OSB. 18 con derecho humanitario, 28 con derechos humanos. 18 para operaciones militares, 28 para acciones militares. ¿Ok? Grábense eso que es básico. Y con un poquito de memoria, ¿saben? 18, 28. Miren, entonces, DIDH 28. Así es, claramente distinguible. Y miren lo que tiene que acompañarse a las directivas. Listado de objetivos militares a ser atacados. Así lo dice la norma, por si acaso, no he cambiado nada, solo he resaltado con negrita, nada más. Listado de objetivos militares a ser atacados, así como de aquellos objetivos militares restringidos, cuya formulación debe estar debidamente sustentada en el proceso de targeting y de estimación del daño incidental. ¿Esto qué significa? Que para que yo haga como comandante militar mi listado de objetivos militares, primero tengo que haber pasado el proceso de targeting. ¿Qué es el proceso de targeting? Es el proceso de fijación de objetivos. Targeting significa fijación de objetivos militares. Ese es el proceso. Y cuando paso ese proceso de targeting, tengo que haber determinado ¿qué cosa? Tengo que haber determinado o estimado cuál es el daño colateral que voy a causar con esa operación militar. Y esto, le digo, es DIH puramente porque objetivos militares no hay en derechos humanos. Porque daños colaterales no hay en derechos humanos. Estas son figuras netas del derecho humanitario para situaciones de conflictos armados. ¿Listo? Y procesos de targeting tampoco existen en derechos humanos, ¿no? Correcto, es un derecho totalmente diferente. Entonces, miren ese primer requisito. ¿Y qué serán objetivos militares restringidos? Son aquellos que son objetivos militares que por alguna situación de excepción la alta autoridad los ha restringido. Es decir, de manera excepcional o temporal no deben ser atacados. Por lo tanto, está restringido. ¿Puede ser un puente? Sí, porque de repente ese puente es la única vía que lleva alimento a esos pueblos, a unos pueblos que están cercanos y que es de población civil, nada más. Pero no, traigo abajo el puente porque impido el paso de los camiones militares. Hay que hacer, ¿no? ¿Hasta dónde eso es posible? Porque el daño incidental hay que verlo en ese momento. Destruyo el puente. ¿Cuál es el daño incidental? ¿Los muertos en el momento? No. El daño incidental se puede extender a la situación de hambre que va a pasar ese pueblo. ¿Me entienden? Si el daño incidental no es lo que causa en ese momento, el daño incidental también se puede proyectar en el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es una figura neta de derecho humanitario de los conflictos armados. O sea, miren ese primer requisito, ¿eh? Ardua tarea del comandante militar. Ya no es vamos a atacar, felices y contentos. No, no, no. Tú haz el documento operacional que corresponda, la directiva, el plan,
La orden de operaciones, lo que corresponda al nivel en que estás. Pero en esos niveles, tú me agregas este requisito obligatorio. Entonces ahí está totalmente ya determinado, ¿no? ¿Para qué voy a realizar esa operación, Mili? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Correcto? He hecho un análisis. He analizado el clima, he analizado las armas que yo tengo, he analizado todo. Sobre todo he analizado el daño incidental que puedo provocar. Ya está. Luego, las reglas de enfrentamiento que se le implementan al comandante militar, es decir, que se le autorizan al comandante militar, se le implementan, es el nombre. ¿Ok? Responsable de la operación, así como aquellas retenidas en los niveles superiores. ¿Recuerdan que vimos ese cuadrito de colores? Los mexicanos, ¿qué retenían en su nivel superior? Hacer uso de la fuerza letal, ¿la retenían para quién? El presidente, ¿recuerdan? Ahí está, para que vean cómo juega. Así es. Ese cuadrito, ahí te está dando alguna sola mirada, ¿cómo es el tema de la regla? ¿Quién la tiene implementada? ¿Qué regla está retenida? ¿Dónde está retenida? ¿En qué nivel? En el caso de los mexicanos estaba retenida en el más alto nivel, color rojo, ¿no? La autoridad política más alta. Así es. Bien, entonces la regla. Y luego viene el anexo legal, conteniendo la evaluación jurídica escrita del AJO respecto de las operaciones, la cual es obligatoria en los niveles estratégico, militar y operacional. Seguro que alguien ya les habló de los niveles, ¿no es cierto? Pero vamos a recordar brevemente. Una prelación de niveles. ¿Quién está en el más alto nivel político? Presidente de la República y ministro de Defensa, que es el representante político del sector. Nivel político. Más abajo viene el nivel estratégico. ¿Quién es el nivel estratégico en las Fuerzas Armadas? Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el nivel operacional? Los comandantes operacionales o los comandantes especiales o los comandantes de comando unificado. Ellos son los comandantes. Por ejemplo, el CBRAEN, ¿qué es? Sí, es comando especial, pero comando operacional. El único comando estratégico es nuestro vecino del frente. Recuerden, el COCOPA. Él es el único comando estratégico a nivel nacional. Luego vienen los comandos operacionales, que es el nivel operacional. Y más abajo, ¿qué vendrá? Nivel táctico. El nivel táctico. Los componentes. Componente aéreo, componente terrestre, componente, ¿no?, de marina, que están bajo las órdenes del comandante operacional o comandante especial o comandante de comando unificado. ¿Correcto? Esos son los niveles. Entonces, les pregunto, ¿qué autoridades son el nivel estratégico, militar y operacional? Donde están obligados a que los documentos que ellos emitan están obligados a tener el anexo legal conteniendo la evaluación jurídica del AJO respecto de las operaciones. ¿Quiénes están obligados a anexar ese anexo? No. ¿En qué niveles? ¿Qué autoridades? Muy bien. El Comando Conjunto, nivel estratégico militar y los comandantes operacionales. Los componentes están abajo, nivel táctico, abajo. Y ese es el hombre que empuña el arma y sale. ¿No? ¿Correcto? O sea, nivel político, presidente, ministro de Defensa, nivel estratégico, COCOFA, nivel operacional, los comandos operacionales y los comandos especiales y los unificados, y nivel táctico, los componentes. ¿Ok? Ese es el orden. Nivel estratégico. Por eso es que acá hay una orden, ahí dentro del 1095 también se establece cómo se manejan esos niveles. La próxima, por favor. Y miren ustedes, en el nivel táctico, o sea, abajo,
Dice, el comandante militar debe requerir la opinión jurídica respectiva. O sea, en el nivel táctico, el informe del asesor jurídico no es obligatorio, pero debe requerir la opinión jurídica ¿cuándo? Cuando le sea ordenado explícitamente por su superior inmediato. O sea, el comandante operacional le dice, oye, te doy la orden de que para tu plan de operaciones, ¿no?, se adjunte el informe del asesor jurídico operacional. Entonces lo tiene que hacer. O la otra es que, aún sin haber recibido el comandante táctico la orden al respecto, siempre que considere que ello sea necesario para el cumplimiento de su misión. Si él quiere estar seguro de lo que va a hacer jurídicamente para después no lo enjuicien ni lo denuncien penalmente, ¿no es cierto? Entonces pide, no, solicito el informe del asesor jurídico operacional para revisar, porque él es el que va, ¿quién es el que va a atacar los objetivos militares? ¿El operacional, el estratégico o el táctico? Él va a llevar las armas. Entonces él va a decir, no, requiero mis objetivos militares y requiero el asesor jurídico del informe. Y además también el asesor jurídico en el informe, ¿qué es lo que va a analizar? Derecho operacional. ¿Qué va a analizar el asesor jurídico en su informe? Si los bienes, si los objetivos militares son legítimos. Si son o no son legítimos. Si hay objetivos militares restringidos, si es correcto que estén restringidos. Y aparte va a hacer un análisis de ¿qué? De las reglas de enfrentamiento. Para decir, ¿son las adecuadas o me están llevando al bombo y más bien este comandante va a terminar enjuiciado? No, entonces ese es el informe. Está basado, el asesor jurídico no tiene que ver con la estrategia, con el tipo de armas que van a hacer, con la acción, con la operación militar que el militar de comando de armas conoce y sabe para cómo va a atacar determinado lugar, ni los explosivos que va a utilizar, ni las armas. Ese es un tema del oficial de comando. Mi informe es sobre el derecho operacional. Sobre eso yo escribo. El resto es tu decisión. Empleo y uso de la fuerza son unos términos peruanos, ¿correcto? Que es una decisión cuando se elaboró el 1095 de separar los dos términos, porque ambos términos significan cosas totalmente diferentes. Entonces, el empleo de la fuerza es cuando los militares en una zona declarada en estado de emergencia tienen el control del orden interno, ¿no? Actúan bajo el título 1 del 1095, realizan operaciones militares para combatir grupos hostiles, aplicando derecho internacional humanitario y reglas de enfrentamiento. Eso se llama empleo de la fuerza. Conclusión y resumen, militares combatiendo contra grupos hostiles, ¿correcto? Empleo de la fuerza. Uso de la fuerza. Militares actuando en zonas declaradas en estado de emergencia, donde el control del orden interno lo tiene a cargo la Policía Nacional, pero en ocasiones, como en Puno y ahora en Patás, el control del orden interno lo puede tener la Fuerza Armada, realizando en ese caso acciones militares, que son acciones destinadas ¿a qué? Al control social, ¿no? Al control de la violencia social, ¿no? A restablecer el orden público. No para combatir a grupos hostiles ni nada de eso, ¿no? Sino para actuar en esa circunstancia, con la aplicación de derechos humanos o derecho internacional de los derechos humanos y utilizando reglas de uso de la fuerza, que no son reglas para el combate, sino que son reglas para el control de la violencia social. ¿Correcto? Entonces, esa es la diferencia. Y la doctrina peruana ya recoge esos dos términos y los separa. ¿Qué cosa es para el militar hacer empleo de la fuerza? Está ya claramente determinado
y qué cosa es para el militar hacer uso de la fuerza, y eso también está claramente determinado. ¿Dónde? ¿En qué norma está determinado eso? En el 1095, ratificada en su reglamento y ratificada en sus manuales. Porque como dice aquí, miren ustedes acá, dice, asimismo debe atenderse lo dispuesto en los documentos e instrumentos que desarrollan la doctrina militar aplicable, aprobada a través de la correspondiente disposición normativa. Ojo, ese es el informe legal antes de las operaciones o después de las operaciones. Antes, porque va a analizar lo que les digo, los objetivos y las reglas. ¿Para qué serviría hacerlo después? No tendría ningún sentido, ¿no es cierto? Ese informe jurídico es antes, pero hay otro que ya viene. La próxima. Por favor. Ajá. No me avance tanto usted. No me saltee, por favor, su oficial, no me saltee. No, me marea, me marea. Miren, damas y caballeros. Artículo 19. Miren, ahí está, lo que le decía. La evaluación jurídica del asesor, del AJO. Respecto al indicado tal, la opinión del AJO debe efectuarse en relación al derecho operacional. Él no tiene que ver con el arte militar. Porque no lo sabe, no lo conoce. Lo conoce, pero más o menos. El que es un experto es el oficial de comando de armas. O el que está al cargo de la patrulla. El técnico, el suboficial, el más antiguo. Que en esos momentos se llama también el comandante militar, el término genérico. ¿Ok? Entonces, la decisión final de atacar un objetivo militar recae en última instancia en el comandante militar responsable de la operación. Esto está en la ley, ¿ya? No está en un manual, no, está en el decreto supremo, está en la norma legal. Al término de la operación, acá viene otro informe diferente al primero. Al término de la operación, el AJO remite a la autoridad militar de quien dependa, a su comando, un informe sustentado en el derecho operacional conteniendo la evaluación jurídica del resultado de la operación militar. ¿Hubo daño incidental? ¿No? ¿Hubo bajas o no hubo bajas? ¿Hubo detenidos o no hubo detenidos? ¿Hubo muertos de nuestra parte por propia mano o por fuego enemigo? Todos esos temas, resultado de la operación militar que tengan que ver con lo jurídico, está en un informe. Entonces, ¿este informe es antes o después? Después. ¿Cuántos informes hay entonces del asesor jurídico? Dos. ¿Ok? Y recuerden, 18 y 28. La próxima, por favor. 28. Estamos ahora en el 28. Bueno, el presidente dispone, ¿no?, la intervención de la Fuerza Armada en apoyo a la policía, ¿no? Debe coordinar el apoyo. Entonces, los planes, ¿no? Y dice, entonces, el planeamiento de las acciones militares y acciones militares, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Acciones militares, ya no operaciones. Estamos en el 28, estamos en uso de la fuerza. ¿No? Escenario, a ver, el planeamiento de las acciones militares, en la medida de lo posible y cuando la situación lo amerite, debe ser integrado, lógicamente, con participación de la Policía Nacional y las organizaciones que sean pertinentes. Entonces, ahí, los planes y órdenes de operaciones, en este caso, ¿qué deben contener? La próxima. Ahí está. ¿Qué es lo que deben contener? En este caso, los planes o de las acciones militares. Establecer claramente la línea de mando, las relaciones de comando y las responsabilidades específicas de los comandantes involucrados. O sea, en PATAS debe haber una directiva, ¿no?,
que establezca esto. ¿Cuál es la línea de mando? ¿Cuáles son las relaciones de comando? ¿Y cuáles son las responsabilidades específicas? ¿Por qué esto es tan importante? Esto es tan importante para lo que se denomina en el ámbito militar el comando y control. Si no hay comando y control, significa que no están conversando. Significa que no tienen control, que lo perdieron. Entonces, esto está en la norma para que se mantenga el comando y control de quienes están a cargo de la acción militar, en este caso. Luego, estar sustentado fundamentalmente en la misión asignada, la apreciación de inteligencia y la logística disponible. Luego, detallar las medidas a adoptar en caso haya afectaciones a la vida e integridad de las personas, comprendiendo las obligaciones referidas a las facilidades que se le debe dar al personal sanitario y de salud. Eso debe estar previsto en el documento. ¿Quiénes van a actuar? ¿A quiénes se le va a permitir actuar? ¿No? Etcétera, etcétera. Tiene que estar previsto. Luego, aquí está. Las reglas de uso de la fuerza, implementadas al comandante militar responsable de la acción militar, así igual aquellas retenidas por los niveles superiores. Ven ustedes entonces que aquí estas son estas órdenes. ¿Qué comando las tendrá en estos momentos? O sea, las directivas con estos requisitos, ¿qué comando militar la tiene en estos momentos? El de Patás, ¿correcto? O sea, si va a una inspectoría o va el COCOFA a Patás, general, sus directivas, su plan de campaña o todo lo que haya emitido. Y asimismo, de sus comandos subordinados, sus órdenes de operaciones. Listo. Listo, nada más. Ya tiene 4 años este decreto supremo, por lo tanto pensamos que está todo a pelo. A pelo. Y si no, venga la justicia militar por desobediencia. ¿No? Así de sencillo. Ya pasaron 4 años, es un tiempo suficiente de aprendizaje. Al inicio quizás no, porque recién estábamos, pero no crean ustedes que hay muchos que no conocen estas normas. Muchísimos. ¿Es así o no es así? Muchísimo. Y después se ven los problemas. Pero la obligación del militar es leer. Entonces, si yo veo un comando y un comandante me dice, ya, usted, agarre su tropa, 10 soldados y vaya a patrullar. ¿Perdón? Disculpe, mayor, no sé, general, almirante, perdón. Señor, esta zona de emergencia, bajo título 1, ¿cuáles son los documentos operacionales que yo tengo, las órdenes? ¿Cuáles son mis reglas? No, perdón. O usted se va a comer el sapo después. ¿Ah? Y a usted lo van a procesar y condenar por salir sin dar cumplimiento a lo que está escrito. Entonces, el día de hoy ya ha pasado un tiempo suficiente y ya a veces hacemos algunas aproximaciones al COCOFA y el COCOFA en líneas generales, como decía Gareca, en líneas generales se va aproximando ¿a qué tienen que aproximarse los documentos del COCOFA? A la norma jurídica. Tienen que estar alineados con la norma jurídica. Porque eso es lo que le va a dar garantía ¿a quién? Al militar. ¿Por qué le va a dar una garantía a actuar de esta manera? ¿Porque somos quisquillosos y queremos que actúe así, etcétera? No. ¿Sabe por qué? Porque esta va a ser la única manera de defenderlo. De acuerdo al Código Penal. Exención de la pena. El militar o policía que en el ejercicio de sus funciones le quite la vida a alguien o hiera a alguien, está exento de responsabilidad penal. Siempre y cuando actúe reglamentariamente. Ya está. Esto es hacer todo eso. Actuar de manera reglamentaria. ¿Qué tuve que hacer? ¿Qué tuve que tener? ¿Cómo tuve que actuar? ¿Qué reglas me debieron explicar? Esa va a ser la manera donde usted se va a poder liberar de responsabilidad o en el BRAEN o en cualquier otro lugar actuando de acuerdo a lo que está en la norma. Nada más. Y al aprendizaje que usted haga de la norma. Eso sobre todo. Bien, la próxima, por favor.
Y luego, contener. También en el 28, ojo, contener un anexo legal que incluya la evaluación del ajo respecto a las acciones militares. ¿Respecto a qué hablará acá el ajo? No hay objetivos militares, no hay objetivos militares restringidos. ¿Sobre qué hablará? ¿Sobre qué opinará el ajo en este caso? A ver. Ya está bien, pero ¿sobre qué específicamente? ¿Sobre qué opinará el ajo en este caso? Sobre las reglas de uso de la fuerza. Porque en este caso ya no hay objetivos militares, ¿sí o no? Estamos en el 28. Ya no hay proceso de targeting, ¿correcto? Ya no hay daño incidental. ¿Qué es lo que tiene que analizar el asesor jurídico? Las reglas de uso de la fuerza. Y sobre eso emite su informe para la acción militar, para la misión que tiene. ¿Listo? Obligatorio igual en los niveles estratégico, militar y operacional. En lo táctico, igual que lo anterior, si se lo ordena o si él quiere. La próxima. El informe operativo. Este es un informe diferente al técnico Jara que preguntó, creo, diferente al del asesor jurídico operacional. ¿Ok? 46. Ahí está por eso, reglamento 46. Al término de las operaciones o acciones militares, ojo, el comandante militar debe remitir un informe a su superior inmediato detallando lo siguiente: lugar y fecha, personal militar participante de las unidades que intervinieron, hechos que motivaron su participación, o sea, la misión, detalle de las operaciones o acciones realizadas. En el caso de una acción militar se especifican las causas y circunstancias por las cuales se hizo uso de armas de fuego, así como el tipo y cantidad de armas y munición empleada. De ser el caso, la relación de las personas intervenidas y del armamento material incautado o que hayan sido puestos a disposición de la autoridad competente. O sea, ahí le está diciendo todo, masticadito, ¿no? Al comandante militar le dice: comandante, usted hace un informe y eso es lo que tiene que contener el informe. La próxima. Resultado de la operación de acción militar: la existencia de heridos o fallecidos, la afectación a daños, bienes públicos o privados, la evaluación operacional, técnica y jurídica de la operación o acción militar, incluyendo aspectos de relevancia y las recomendaciones pertinentes. Anexos conteniendo registros, fotografías, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Este informe es para operaciones o para acciones militares? ¿Para qué es? ¿Para operaciones o para acciones militares? Para los dos. La anterior, por favor. La anterior, por favor. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice aquí? Así es. Ok, hay que estar atenti. Porque si no, usted, si no asesora bien, ¿qué le dice a su comandante? No, señor, ese informe solo es para operaciones militares. No se preocupe, no hay que hacer informe. Y lo lleva al bombo. ¿No? Entonces hay que estar atentos. ¿Correcto? Muy bien. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Buenas tardes.